Buenos días, hermanos en Cristo. Vamos a ponernos de pie para la oración de los fieles. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo, por la iglesia, pueblo que pertenece a Dios. Perdóneme. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y bendecimos porque hemos podido ver y escuchar como discípulos misioneros tus maravillas en nuestra diócesis de Ponce. Camina nuestro centenario, impulsa en nosotros la corresponsabilidad y ayúdanos a testimoniar la comunión que nos invita a participar en la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a vivir en comunión y misión. San José, ayúdanos a vivir en comunión y misión. San Juan Diego, ayúdanos a vivir en comunión y misión. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a vivir en comunión y misión. Y continuando con el lema del CAM 6, América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. Buen día a todos, bendecidos sobre todo. El que cumpla mis mandatos y enseñe a cumplirlos, será grande en el reino de los cielos, dice el Señor. Buenos días, querido hermano. Buenos días. Hoy miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario, les doy la más cordial bienvenida a la casa de Dios para esta celebración de la palabra. Hoy celebramos la memoria de San Juan Bosco Presbítero. Él nació en el 1815 en el pueblo de Becci, Italia. Comenzó su apostolado en la iglesia de San Francisco de Asís, entre los jóvenes más pobres procedentes del campo que vagaban por las calles o que se encontraban en las prisiones. Él amaba y educaba a cada uno como un verdadero padre a esos jóvenes abandonados y perturbados. Decía, formar ciudadanos honestos y buenos cristianos es la misión a la que este santo se dedicó hasta su muerte. Pío XI fue quien lo beatificó en el 1929 y después lo canonizó en el 1934. San Juan Pablo II decía o declaraba, padre y maestro de la juventud en el centenario de su muerte. Querido hermano, las palabras que él decía era, ser bueno no consiste en no cometer errores, sino en tener la voluntad de enmendarlo. Un camino de santificación consiste en estar alegre y en el perfecto cumplimiento de los deberes. Para empezar nuestra celebración, vamos a pedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Querido hermano, humilde y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio por nuestro Señor Jesucristo. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él: id por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, a hacer el censo de la población, para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel habían 800,000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 500,000. Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor: he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque ha hecho una locura. Antes que David se levantase por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor. Vete a decir a David: así dice el Señor, te propongo 3 castigos, elige uno y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó: ¿qué castigo escoges? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses huyendo perseguido por tu enemigo? ¿O 3 días de peste en tu territorio? ¿Qué le respondo al Señor que me ha enviado? David contestó: estoy en un gran apuro. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver el ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor: soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba asolando a la población: basta, detén tu mano. Palabra de Dios. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor,
mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Jesús le decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, para entender el contexto de la primera lectura es importante citar que el rey David mandó a hacer un censo para saber el número de ciudadanos que tenía para ir a la guerra, y del que más tarde se arrepintió porque consideró que era una ofensa hacia Dios. Reconoció que con esa acción pretendía justificar su fuerza, su poder, y que en realidad toda la historia de David había sido guiada y sostenida por la mano del Señor. Como que ya no contó para eso al Señor, sino que quiso valer su fuerza en el reino. Este error de David fue el pecado de soberbia, de orgullo y de vanidad. Y es importante anotarlo porque todos sabemos la historia del rey David. Era un rey sabio, pero a veces permitimos que la soberbia, el orgullo y la vanidad nos quiten la sabiduría que viene de Dios. Él sintió remordimiento, pidió perdón e imploró al Padre que no golpeara a su pueblo, y el Padre lo escuchó. Cuando él dijo: no le haga eso, son inocentes mi pueblo. Entonces Dios acogió esa intercesión, tuvo compasión del pueblo y cesó la mortalidad, pero fue porque lo hizo con todo su amor, pidió perdón. Pues de aquí podemos concluir que todas nuestras acciones, fíjense bien, todas nuestras acciones, aunque pensemos que son individuales y que no le van a hacer nada a nadie porque son privadas, siempre van a tener una consecuencia, siempre van a tener una repercusión social y colectiva. Porque, por ejemplo, si tú tomas una decisión en tu hogar, pues va a afectar a tus hijos y a tu esposa. Si tú tomas una decisión mal pensada en la iglesia, va a afectar a los que están alrededor tuyo. Si tú tomas una decisión mal tomada en el trabajo, va a afectar la laboriosidad de los demás.
Así es de que tengo que pensar siempre que todos nuestros actos van a tener una repercusión social. Desde ese punto, pues, debemos de pensar también que Dios hace llegar a todos los hombres esa misericordia que Él tiene, porque cuando uno pide con mucha verdad y con mucho respeto, el Señor nos escucha, y siempre a la comunidad de los santos el Señor lo va a tener presente, viendo hoy cómo es el día de San Juan Bosco. Por eso David dice, perdón Señor, mi culpa y mi pecado en el Salmo, porque aunque hizo mal, supo pedir perdón y el Señor tuvo misericordia de él. Siempre Dios nos hizo y nos quiere libres de tener cargas del pecado. El salmista experimenta en ese salmo la alegría de saberse amado y perdonado por el Señor. Fíjense cómo decía el salmo, confesé al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Entonces dice que lo rodea de cantos de liberación, dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Por otra parte, en el Evangelio, ustedes pueden ver que San Marcos nos narra brevemente la visita que hizo Jesús a Nazaret en compañía de sus discípulos. Ya cuando Jesús va a Nazaret ya había una fama de él como buen predicador y también como que había sanado a mucha gente. Los nazarenos estaban admirados, queridos hermanos, de su sabiduría y de sus enseñanzas. Ellos preguntaban atónitos, ¿de dónde le viene todo eso si él es el hijo del carpintero? ¿De dónde tiene toda esa sabiduría si él siempre ha vivido con nosotros? En esa ocasión, cuando Jesús lee en la sinagoga, fíjense bien lo que leyó. Isaías 61, 1 y 2. Y miren por qué les costaba trabajo entender a los nazarenos. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y más se escandalizaron cuando él afirma, hoy se cumple esta escritura que acabáis de escuchar. Jesús por su parte se admira de la falta de fe del pueblo, porque qué difícil, querido hermano, es reconocer el mundo y el obrar de Dios. El Señor siempre quiere acompañarnos, enseñarnos desde la cercanía y simplicidad, desde la sencillez. No nos cabe que Dios se haya hecho pequeño, que haya nacido entre los hombres, que se haya hecho cercano, para mostrarnos el amor infinito y misericordioso del Padre. Por la falta de fe en sus paisanos, no pudo hacer en Nazaret casi ningún milagro, solo curó a algunos enfermos. ¿Y por qué esa parte importantísima que dice que con sus paisanos no pudo hacer milagro? Porque para que los milagros se den, hay que tener fe, querido hermano. Hay que tener fe. El milagro se da por la fe. Si ustedes se dan cuenta, siempre que Jesús hacía un milagro, decía, tu fe te ha salvado, o decía, qué buena fe tú tienes, o decía, en toda esta comarca no hay hombre más fuerte en la fe que fulano. O sea, todos los milagros se basan en la fe. Y yo les pregunto a ustedes, querido hermano, nosotros nos reconocemos como verdaderos hijos de Dios con esa presencia de Dios en nuestro mundo, en nuestra vida. Cuando el Señor nos habla a través de las Escrituras, yo sé que aquí viene gente todos los días a escuchar la palabra de Dios, porque están buscando la santidad. Pero tal vez hay otros que nos están viendo por cámara, que a lo mejor pudiendo venir a misa o hasta la celebración, se quedan en casa. Y
quiero decirles que no solamente es escuchar la palabra de Dios, porque como dice el Papa Francisco, hay que escuchar al vecino de al lado. Y a veces en la sencillez, en la pequeñez del que se está sentado al lado tuyo, puedes escuchar la voz de Dios. Personas humildes, sencillas, pero de gran corazón, que nos pueden llenar la vida de esa depresión o de esa tristeza que a veces tenemos, y por eso muchas personas no vienen a la celebración, porque están deprimidos, porque se sienten solos, porque se sienten abandonados, y no tienen ni siquiera la intención de levantarse y venir a celebrar. En fin, queridos hermanos, como dice el Papa Francisco, hay que escuchar al vecino de al lado. Afinemos el oído y agudicemos nuestra vista. Pidámosle a la Virgen del Cielo, la Madre de Dios, que nos ilumine para escuchar y para ver a Jesús. Amén. Queridos hermanos, hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos unánimes nuestra voz a Dios, que es misericordioso ante nuestros errores, e invoquémoslo para que intervenga en nuestra ayuda. Digamos que tu benevolencia, Señor, nos proteja. Que tu benevolencia, Señor, nos proteja. Por la Iglesia, pueblo que pertenece a Dios, para que siempre sea una comunidad al servicio humilde del Evangelio y de la humanidad entera, oremos. Que tu benevolencia, Señor, nos proteja. Por el Papa Francisco, que siempre esté lleno del Espíritu Santo, para que, como el profeta hizo con el rey David, pueda discernir el bien denunciado con coraje el mal y dirigir los pasos de la Iglesia, de cada hombre hacia lo que es verdadero, justo y bueno. Oremos. Que tu benevolencia, Señor, nos proteja. Por la salvación del mundo entero, para que el mensaje de salvación llegue hasta el último rincón del planeta y todos los pueblos acepten la salvación ofrecida por Jesús, oremos. Que tu benevolencia, Señor, nos proteja. Por los pueblos golpeados por desastres naturales, terremotos e inundaciones, que con la confianza del pueblo de Israel, la suya en Dios sea fuerte y no les falte la sensibilidad y la movilización concreta de la comunidad internacional, oremos. Que tu benevolencia, Señor, nos proteja. Por todos nosotros, para que aprendamos a mirar a los que viven a nuestro alrededor con ojos nuevos, capaces de maravillarse, sin quedarse en la superficialidad, oremos. Que tu benevolencia, Señor, nos proteja. Señor Dios, nosotros no somos dueños de nuestra vida, sino sus custodios y administradores. Haz
que cada vez seamos más conscientes y más responsables de ello. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentar. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar, tú que me conduces, tu fuente de paz. Tú me has bautizado, por tu senda voy, aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Hermanos, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de paz. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente un saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve a la vida eterna. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo.